Hola amigos, les saluda el abogado de inmigración Jesús Reyes y estoy muy contento porque pronto estaremos presentando nuestra conferencia de inmigración, Cafecito e Inmigración, aquí con su servidor. Estaremos hablando de diferentes temas de inmigración que son sumamente importantes para nuestra comunidad, tales como solicitudes de asilo, paroles humanitarios, visas laborales y de inversionistas, y también estaremos explicando los procesos en la Corte de Inmigración. Así que asegúrese de reservar su puesto hoy mismo. Nos vemos. Sábado 18 de marzo a las 8 a.m. en el Hotel Hampton Inn. Entradas a la venta ya. Cupo limitado. No se pierda esta oportunidad de aprender de un profesional con experiencia que ha podido ayudar a muchos inmigrantes en sus casos, como el abogado Jesús Reyes. Además, al final de la conferencia estará firmando sus libros, de Indocumentado a Abogado, y La Pequeña Guía Práctica para Inmigrantes. Regresamos con Agárrate. Yo quiero hacerte la recomendación, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es www.turred.com. Pero siempre recomiendo hacerla mejor por la aplicación de Caloyero, que es el Turred, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y vamos a conversar con William Cárdenas. Ustedes saben que ese es nuestro especialista en estos temas de Corte Penal Internacional, de justicia internacional. Buenas noches, William. ¿Cómo estás? Madrugadas para ti. Buenas noches, Patricia. Encantado de saludarte. William, los voceros del régimen de Nicolás Maduro han estado últimamente bien sensibles con el tema de la justicia internacional, porque, bueno, Diosdado es uno que no lo suelta en ninguna de sus intervenciones y siempre pone ejemplos de países que presuntamente donde se cometen violaciones de derechos humanos, pero no se mete la Corte Penal Internacional, que todo, y así mismo lo expresa Diosdado, todo es Venezuela. Y en estos últimos días incluso hay una acusación formal. Venezuela, dice la información, denunció ante la Corte Penal Internacional la agresión mediática sobre los derechos humanos y ratifica una garantía de justicia. Es la información que hay. ¿Qué está pasando en la Corte Penal Internacional? Porque definitivamente estas declaraciones, siempre además haciéndose como los débiles ante el tema de la justicia internacional, pues lo que demuestran es que hay preocupación con el tema. Bueno, lo describes perfectamente, ¿no? Ese comunicado que ha emitido el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela refleja una gran preocupación por lo que pueda devenir en el proceso de investigación que se adelanta en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya. Este comunicado hace referencia a un informe que tuvieron que presentar el día 28 de febrero y en este caso nos encontramos ante la insólita situación de que el gobierno de Venezuela ataca frontalmente al fiscal de la Corte Penal Internacional, al señor Karim Khan, le acusa de haber vulnerado la imparcialidad, de haber violado el derecho al proceso, cuando es algo completamente sin fundamento de ninguna especie. La imparcialidad del fiscal de la Corte Penal Internacional está garantizada por el Estatuto de Roma y nosotros hemos apreciado en otros programas que hemos tenido cómo el fiscal ha sido impecable en su conducta y en su relación con el gobierno de Venezuela.
al gobierno de Venezuela se les han dado todas las oportunidades para que ejerciera y como lo ha venido haciendo en efecto, las oportunidades procesales eh, que permitan a ellos presentar sus argumentos y defensas jurídicas. Por eso llama mucho la atención que en este momento desvíen el enfoque de lo jurídico hacia lo político y entonces arremetan contra el fiscal, pero no solo contra el fiscal. Llegan a calificar a la Corte Penal Internacional de colonialismo jurídico. O sea, algo que solo está en la mente de ellos, ¿verdad? Se sienten culpables, saben que son responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad y se están dando cuenta que la justicia les está siguiendo los pasos muy de cerca. Entonces, es la única explicación que tiene este comunicado. La otra explicación es que ellos se sientan tan débiles en sus argumentos jurídicos que se vean en la necesidad de tener que abrir un frente político para tratar de defenderse, ¿no? ¿Cuáles las etapas, en estas etapas que hemos visto de la investigación que se está haciendo sobre Venezuela, qué es lo que viene ahora, William? Mira, ahorita estamos en una fase importantísima porque el próximo martes, el día 7 de marzo, vence el lapso que se le dio a las víctimas para que hicieran sus observaciones. Es la primera vez que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela tienen oportunidad de ser escuchadas en una jurisdicción, y en este caso en una jurisdicción independiente e imparcial, que justamente es la máxima instancia de la justicia universal, ¿no? Entonces, este proceso se ha venido realizando desde hace varios meses. Yo recuerdo que hicimos un programa cuando el proceso se iniciaba. La gente ha vencido, mucha gente ha vencido el temor, las reservas, la aprensión, y ha estado enviando las planillas a la sección de participación y reparación de las víctimas en la Corte, y se ha venido acelerando ese proceso y se espera que de aquí al próximo martes ya culmine con un número bastante significativo, bastante representativo de víctimas. ¿Tienes información del número de personas que han denunciado? Sí, hasta ahorita, hasta ahora han llegado muchas planillas que comprenden a 800 víctimas. 800 víctimas. Mira, bastaría con 8. Es más, estos procesos, Patricia, llega un momento en el que se van acotando y se van escogiendo, ¿verdad? El criterio, en este caso, del fiscal, si encuentra motivo para continuar la investigación y para formular cargos, bueno, pues el fiscal se va apuntalando en los casos en donde tiene mayor número de pruebas más contundentes para que permitan condenar. Y la condena va dirigida hacia también un pequeño grupo de personas que son las que integran la cadena de mando. Pero, ¿qué características tienen estas personas? Bueno, pues que son los que han ordenado, los que han diseñado la estrategia, los que han planificado todos esos crímenes que tú, los que nos escuchan y yo sabemos que son desde Nicolás Maduro a todos los subalternos que lo acompañan y que lo han acompañado en esta aventura, ¿no? Yo no sé si yo te he preguntado esto en otro programa, pero hay personas que comentan y cuestionan que víctimas anteriores a el gobierno de Maduro, es decir, el gobierno de Chávez,
no puedan ser incluidas en esta investigación? Bueno, ahora mismo hay, está establecido, la fiscal anterior, la señora Bensouda, había establecido como marco temporal de la investigación el año 2017, del año 2017 en adelante. El año pasado el fiscal es autónomo y ante una petición que le formulamos el 29 de junio del año pasado, en la respuesta que nos dio el fiscal, y recuerdo que te lo comentamos en un programa, el lapso se amplió a la fecha que coincide con el 12 de febrero de 2014, que es la fecha que utilizaron los 6 estados partes como punto de partida. Pero obviamente nosotros estamos trabajando para que ese marco temporal se retrotraiga. ¿Por qué? Porque sabemos que este es un crimen continuado que inició hace casi 20 años. O sea, esto tiene casi 20 años con una ejecución permanente, continuada, con una característica muy curiosa, que son los mismos autores, coautores, cómplices y colaboradores, porque ellos han estado ejerciendo funciones públicas, cargos públicos, en uno o en otro. Claro, pero por ejemplo, con ese margen en las fechas se salva Isaías Rodríguez, por ejemplo. Exacto, ¿no? Entonces, pero yo te confieso, así como te acabo de informar, ese número de 800 víctimas es una información que ya tenemos, Sí. tenemos en los grupos que nosotros hemos estado manejando, con la gente que hemos estado trabajando, ya podemos contabilizar esas 800 víctimas que ya se han hecho presentes en la Haya para decirle a la sala de cuestiones preliminares, a los magistrados de esa sala, decirles que sí, que están de acuerdo con que continúe la investigación. Pero es que hemos estado, de la misma manera te lo comento, hemos estado trabajando intensamente para que esos otros crímenes que se cometieron anteriormente, donde está comprometida la responsabilidad penal de fiscales, de magistrados, de, por supuesto, cargos de las Fuerzas Armadas, de los mismos Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, de toda esta camarilla, que es la que ha sido la responsable del diseño de una política perversa de persecución, de asesinatos, de torturas, de desplazamientos forzosos, de privación intencional de alimentos y medicinas, de detenciones ilegales y desapariciones de venezolanos. Bueno, pues para que también esas víctimas de aquellos hechos puedan estar presentes en la Haya. No lo podemos asegurar, pero estamos trabajando para que la visión, es lo que explica lo que ha pasado en Venezuela. ¿Cómo te explicas que hayan salido huyendo del país 7,5 millones de personas? Tiene que haber ocurrido algo muy fuerte, ¿verdad? Bueno, pues la comprensión de esto pasa por entender el origen, cómo se instaló esta organización criminal, cuál ha sido su evolución y su desarrollo. En la medida en que nosotros podamos contribuir para que la Corte, los magistrados entiendan esto en esa justa dimensión, bueno, pues lo haremos sin descanso, ¿no? William, y tú que manejas las familias, porque tienes contacto y estás metido pues en este tema de lleno, ¿crees que se puede llegar a las 1.000 denuncias de aquí al martes o cerca? Porque si ya hay 800... Bueno, yo te digo 800 confirmadas ya, ¿no? Pero por supuesto que va a pasar de 1.000. Va a pasar de 1.000 que son familias, que son personas a las que mira, no solo el daño físico, es que se está denunciando no solo el daño físico,
el daño psíquico que han sufrido esas personas Claro. como víctimas directas, ¿no? Que son las personas que sufren directamente el daño, o como víctimas indirectas, que son los familiares, el entorno familiar de una persona a la que asesinaron, o la que está presa ahora mismo en Venezuela, o la que ha sido herida y tiene unas secuelas terribles de las heridas que le causaron. Bueno, eso, pero además de eso, cómo se rompieron esos proyectos de vida, cómo los hijos, las madres, los maridos, las esposas han sufrido las consecuencias de ese daño, cómo muchos han tenido que salir huyendo. Es que muchas veces no nos damos cuenta, pero la gran mayoría de las personas que salieron de Venezuela salieron porque se creó un entorno de coacción al no tener alimentos y al no tener medicina. Y encima si va el agua, si va la luz, no hay gasolina. Entonces se creó un entorno de coacción que ha conducido a que la gente, las familias se separen. Los abuelos se quedaron en el país, los nietos fuera, los hijos fuera, los maridos por un lado. O sea, todo eso ha sido un daño terrible y eso se está informando a los magistrados de la Corte Penal. Pero además de eso, Patricia, también las personas que han sido despojadas, los que, por ejemplo, sufrieron las expropiaciones, ¿no? Esas personas sufrieron un daño patrimonial, fueron perseguidas. Generalmente eran personas a las que se les perseguía primero, luego se les invadían las fincas, se les expropiaban y al final, bueno, pues los dejaban en la calle. Bueno, esas personas no solo se está informando del daño físico, psíquico, emocional, sino también del daño económico que ha sufrido toda esta gente, ¿no? Y todo comprendido dentro de un proceso. Todo ha sido un proceso. Por eso es tan importante que el marco temporal que está ahorita en el 12 de febrero del 2014 se retrotraiga por lo menos hasta el 2003, el 2002, ¿no? Cuando se originaron todas aquellas persecuciones, cuando ocurrieron todos aquellos actos violentos, a los petroleros los empezaron a acosar y a perseguir, a sacar listas para que no los contrataran y no pudieran tener acceso al trabajo, no les reconocieron sus prestaciones sociales, les dictaron autodetención, los persiguieron, tuvieron que huir, ¿no? Y luego las expropiaciones, y las expropiaciones de fondos, la gente que producía los alimentos, fondos agrícolas, fincas agrícolas, fondos ganaderos, ¿no? Cuando se perdió eso, bueno, vino el hambre. Y cuando llega el hambre, después del hambre, la crisis alimentaria condujo a la crisis sanitaria. O sea, cuando llega el hambre a un pueblo, el pueblo se enferma y vienen las crisis sanitarias, las enfermedades. Y entonces de manera intencional te condicionaban el acceso a las medicinas y a los alimentos. Si no tenías carnet de la patria, no tenías cajas clave, ¿verdad? Si no tenías carnet de la patria, no podrías tener acceso a las medicinas. Bueno, ese es un exterminio silencioso. Este caso va a ser un gran reto para la misma Corte Penal Internacional porque tiene características muy distintas a otros casos ocurridos en otros continentes. Bueno, pero es que esas son las dictaduras modernas, persiguen de esa manera. Así es. Eso muy es sofisticada la manera de así eliminar al adversario, ¿no? El martes termina el periodo, digamos, de recolección de denuncias y después, ¿qué viene, William? Mira, el 28 lo señalaba antes, el 28 de febrero, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó, ellos se están escudando ahorita en la idea de que es el Estado. No, que se olviden de Estado. Son ellos los responsables. Este es un tribunal penal y aquí la responsabilidad es personal. O sea, son ellos. Pero las primeras actuaciones se desarrollan con el Estado hasta que no haya
no se le formulen cargos y se acuse a algunas personas, ¿no? Entonces, ellos presentaron unas observaciones a la solicitud del fiscal de continuar con la investigación, pidieron que se les ampliara un lapso para hacer unas traducciones de los documentos que apoyan sus opiniones. El lapso se amplió, pero el límite es el 28 de marzo. El 28 de marzo de este mes, el 28 de este mes, ese lapso de observaciones ya llega a su fin. Y va a pasar esto a manos de los 3 magistrados. La sala que está recibiendo el informe de las víctimas, las observaciones de las víctimas, va a elaborar también un informe, ¿no?, que va a presentar a los magistrados, y entonces vendrá la decisión de la sala de que está conforme con que se continúe con la investigación o no. Todo hace pensar que esto va a continuar, porque no existe ninguna razón para que no sea así. Bueno, sería como desechar el testimonio de 800 víctimas, o sea, eso claro. Y es que además ahora, después de ver este comunicado, bueno, es realmente insólito. No sé quién les habrá recomendado esa estrategia. Ellos, tenemos que entenderlo, no dan pasos, no suelen dar pasos en falso. Y aunque estén muy preocupados, obviamente, tal vez lo que estén pensando es en iniciar una estrategia de ataque político contra la Corte Penal Internacional y buscarse aliados para manejarse dentro de ese esquema. Pero eso tiene poco recorrido, porque hay unos hechos, hay unos crímenes que están señalados ya, está señalada la cadena de mando, y eso tú no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, eso debe seguir su curso y pronto tendremos noticias, porque una vez que decida la sala, esa decisión puede ser apelada, pero la sala de apelaciones puede resolver de manera sumaria, sin audiencia de partes. Puede resolver rápidamente si ratifica la decisión de continuar la investigación. Puede ser que en el semestre, el segundo semestre de este año, tengamos algunas noticias que para ellos van a ser mucho más preocupantes que lo de ahora. Bueno, amén, que así sea. Gracias, William. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Encantado como siempre. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con más de Agárrate.